Recientemente cogió fuerza el llamado golpe de Estado blando que, según el presidente Gustavo Petro, se viene orquestando en su contra, utilizando para esto las propias instituciones del Estado. Aunque es muy difícil que se dé un juicio político en Colombia, algo inédito en la historia colombiana, lo que al parecer se pretende desde la oposición es crearle problemas y hacer tambalear su gobierno con el inicio de este proceso e investigación a su campaña política por presunta violación en los topes electorales, que no es más que la utilización de dinero por encima de la cifra máxima que deben ingresar a una campaña política para su funcionamiento, logística, publicidad, etc., y que regula el Consejo Nacional Electoral. En este nuevo ataque, como si no bastaran los fake news, los escándalos que nacen óbitos y las investigaciones que no terminan en nada, ni con testigos ni pruebas, se busca erradicar de raíz la permanencia del Ejecutivo, alegando que su elección se hizo de forma ilegal. Para esto se hizo una ponencia de 2 magistrados que hacen parte del CNE y los cuales presentarán sus tesis y puntos de la demanda ante sus colegas del Consejo en la sala plena. Por eso hoy les presentaré a los más conocidos, a los que tienen que ver con el futuro del presidente y a los que deciden al final si radican a Cámara y Senado los resultados de la investigación y confrontación de pruebas. Hay que destacar que el Consejo está compuesto por magistrados delegados de diversas corrientes y partidos políticos, que son elegidos para un periodo de 4 años, adquiriendo así la responsabilidad de garantizar la integridad y la legitimidad de los procesos electorales en Colombia. Número 1. Álvaro Hernán Prada, ponente. Es quizá la figura más conocida y que hace parte de los honorables magistrados. Abogado con especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos y en políticas públicas y administrativas. Fue representante a la Cámara del Centro Democrático por el departamento del Huila y es conocido también por ser del ala dura del uribismo y de esos que compaginan con el odio a todo lo que huele a izquierda, y también amante de la bala es lo que hay y plomo es lo que viene, dado a sus gustos militares como buen teniente de reserva que es. Este ex representante a la Cámara, cuota del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral y hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia, es uno de los ponentes de la formulación de la demanda contra la campaña Petro Presidente y que deberá presentarse además a juicio este 15 de mayo por un caso de soborno a testigos y fraude procesal. A Álvaro Hernán Prada se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y su participación en la creación del llamado Bloque Metro de las Autodefensas. Es por ese fervor uribista, su dudosa honorabilidad, encontrones en el pasado con las políticas del presidente, con gente cercana, partidarios y el presidente mismo, que unas horas después de que fuera radicada la ponencia con la que los 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral piden abrir investigación formal y formular cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la bancada del Pacto Histórico presentó una recusación con la que busca suspender este proceso. Además, las expresiones públicas de enemistad hacia el presidente Gustavo Petro y el proyecto político que representa por parte de este magistrado Prada, manifestadas en redes sociales y declaraciones públicas, refuerzan las dudas sobre su imparcialidad en dicho proceso. Número 2. Benjamín Ortiz Torres, ponente. Benjamín Ortiz Torres es un destacado jurista colombiano con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho constitucional, electoral y administrativo. Es magíster en Derecho Disciplinario en la Universidad Libre de Colombia y especialista en Derecho Electoral y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Se graduó como abogado de la Universidad La Gran Colombia. Este abogado, que se sabe muy poco de él, también propuso la apertura de la investigación y formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Este señor es natural de Ibagué y en sus inicios políticos se dice que era un fiel seguidor de Alberto Santofimio Botero, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. El magistrado Benjamín Ortiz Torres es la cuota del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral. Número 3. César Lorduy Maldonado, magistrado de Sala Plena. Este abogado barranquillero, cuota del Partido Cambio Radical,
declarado en independencia en el gobierno Petro y superconocido por su cercanía con el clan Char de la costa atlántica, impulsor de su carrera política, será uno de los magistrados del Consejo que tendrá voz y voto para recibir, analizar, debatir las pruebas y decidir si hay irregularidades o no en la campaña Petro presidente. Lorduy es recordado por la famosa ley Mordaza que intentó imponer, aquella que pretendía promover la censura a la prensa frente a denuncias contra servidores públicos. Fue expulsado del sector privado en Barranquilla por conductas de acoso contra varias mujeres. También se le recuerda por la acusación en caso de homicidio culposo que prescribió y donde nunca fue condenado. A César Lorduy se le acusa de activar el arma que mató a una joven de 16 años en 1979. Según las declaraciones de la madre de Alicia, nombre de la víctima, dos testigos que estaban con la joven en el café en el que ocurrió el hecho le contaron que su hija hizo una llamada por teléfono. Luego ella se sentó con los dos testigos. Al poco tiempo, César Lorduy tomó el arma del guardia del sitio, le apuntó y le dijo: "Te voy a matar", a lo que la joven mujer puso la mano protegiendo la cara y le alcanzó a preguntar: "¿Estás loco?". De inmediato, él disparó. Número 4. Alfonso Campo Martínez, magistrado de Sala Plena. Es abogado de la Universidad Antonio Nariño, especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Parlamentario y en Derecho del Medio Ambiente. Es miembro del Partido Conservador, hijo del político de la rancia clase dirigente del Cesar Alfonso Campos Soto, y en sus comienzos en Valledupar fue personero. Y además fue acusado de hacer fraude en el concurso para obtener por segunda vez este cargo. Luego de pasar por la Fiscalía y el Ministerio del Interior, Iván Duque lo nombró como director de la Unidad Nacional de Protección UNP, cargo en el que estuvo hasta 2022 antes de la posesión del gobierno de Gustavo Petro. Campo, en su paso por la UNP, fue cuestionado en múltiples ocasiones por la labor que desempeñó para la protección de la vida e integridad de líderes sociales, excombatientes. Campo, en su paso por la UNP, fue cuestionado en múltiples ocasiones por la labor que desempeñó para la protección de la vida e integridad de líderes sociales, excombatientes y reincorporados de las FARC. También fue cuestionado por el mal estado de los vehículos de la UNP, algo que pone en peligro a los protegidos de la misma. Se dice que bajo su dirección se perfeccionó el uso de estos vehículos y la participación de personas protegidas y adscritas a la dirección en el transporte de estupefacientes en vehículos de la entidad. Hechos destapados recientemente en el gobierno de Gustavo Petro, como es el caso del conocido narcochofer y en donde estarían implicados hasta efectivos de las Fuerzas Armadas. En resumen, y sacando a los magistrados cuota del pacto histórico, el Polo Democrático, Partido Comunes y demás cuerdas alternativas, resta decir que la honorabilidad de una elección y la voluntad de más de 11 millones de colombianos que quisieron a Petro en la Casa de Nariño se verá juzgada por un amante del uribismo, un seguidor del asesino Santofimio disfrazado de liberal, de un asesino no juzgado, acosador y censurador, y de un politiquero niño bonito que dejó la UNP peor de lo que estaba y que no protegió a los firmantes de paz justo cuando debió implementarse el proceso de paz de Santos, con las consecuencias hoy conocidas, como lo es el incremento en asesinato de líderes y participantes de dicho proceso. Finalmente, para que un juicio político de esta naturaleza proceda, se deben presentar pruebas de una conducta indebida o violaciones graves a la ley por parte del presidente. Las acusaciones pueden incluir actos de corrupción, abuso de poder, entre otros. Si la Cámara de Representantes se encuentra mérito en las acusaciones, puede formular una acusación formal y enviarla al Senado, donde se llevaría a cabo el juicio propiamente dicho. Ahora, comunícate mejor y responde estas preguntas. ¿Crees que este proceso nuevo contra el presidente Gustavo Petro y su campaña presidencial pueda llegar a alguna parte? ¿Consideras que esto es una persecución contra el gobierno del cambio? ¿Crees que los magistrados son las personas idóneas para calificar o descalificar la actuación o la forma en que se eligió Gustavo Petro?
¿Qué opinas de que en Colombia a los anteriores presidentes nunca se les cuestionó cómo fueron elegidos y a Petro sí?